Bien, Bien, gracias. gracias. ¿Y usted? Muy bien. Si tienen alguna duda, no es esta semana cuando inician las presentaciones de todos los grupos, pero de todas formas, ya desde la clase del viernes, yo les he dado la opción, la posibilidad para quien quiera, del grupo que esté listo, que pueda hacerlo. Hicimos un único experimento con un grupo, pero no va a haber más experimentos, ¿verdad? Así que de ahora en adelante cualquier grupo que pase ya será en definitiva, no estaremos repitiendo porque tampoco podemos estar perdiendo tiempo en ese sentido, ¿verdad? Así que hoy ya si hay algún grupo que desee adelantarse, pues ayudará mucho porque para el 17 será menos esfuerzo, pero ya quedará en definitiva. Así que quiero preguntarles sobre si tienen alguien está interesado en pasar. Por otro lado, quiero saber también si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre los ensayos y sobre el trabajo final, sobre algún tema de sociología. Si alguien quiere compartir también algo que tenga que ver en general, con el tema de sociología, ¿verdad? O algo de derecho también. Se darán cuenta ustedes que muchos de los trabajos que yo les dejé tienen que ver con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para los grupos que lo hayan tomado. Anteayer ocurrió algo sumamente interesante. Es algo que yo no había visto que ocurriera, pero la verdad es que me satisfizo bastante porque significa que la población continúa cada vez más fortaleciendo sus conocimientos de derecho y utilizando la institucionalidad nacional o la institucionalidad interamericana. Entonces, sobre ese tema, pues también hay algo muy satisfactorio. Solo quiero... voy a hacer una pausa en el caso que me satisfizo mucho, porque Melanie me está diciendo aquí que el 17 empiezan parciales. ¿Me está preguntando o me está contando, Melanie? Está confirmando, ya enviaron el calendario. Muy bien. Entonces, las presentaciones del 17 las moveremos inmediatamente para el día siguiente de que terminen los parciales, el día siguiente de clases. Y ya que Kiara intervino y me dijo, dígame para qué día, porque no he tenido tiempo hoy, para qué día está el de sociología. Si lo tiene a la mano. Está para el 29. Para el 29, licenciado. 29. A 29, perdón. ¿Se recuerdan que yo les dije que siempre sociología lo dejaban al último? Siempre me hacen eso, por eso es que en noviembre yo planifiqué casi hasta fin de mes, porque sociología siempre va quedando como de último. Entonces, supongo yo que si es el 29 será casi como el último, pero yo voy a ver los días y moveremos las presentaciones para inmediatamente que han terminado los exámenes, inmediatamente ahí. Así que el detalle que yo les quería comentar es el siguiente. Fíjense que vi en la prensa libre de anteayer que la comunidad de Caboncito, yo he oído de Cabón, la verdad es que yo conozco bastante Alta Verapaz, no conocía, no conozco Caboncito, es aldea. Presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer, para que conozcan de lo que les está pasando. Ellos están padeciendo toda una crisis alimentaria sin precedentes y entonces han presentado una denuncia ante el sistema interamericano. Díganme una cosa, ¿ustedes ya llevaron derecho internacional de los derechos humanos o todavía no? No, licenciado. No, licenciado. Entonces, les digo muy brevemente, no es curso de Derecho Internacional en Derechos Humanos, yo también imparto esa clase, pero se los digo así de manera muy rápida.
Dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos hay 3 órganos. La Asamblea de las Naciones de la OEA, la Asamblea de la OEA, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. La Asamblea es donde están todos los embajadores de todos los países y ahí es donde aprueban los instrumentos de derechos humanos. Pero ya dentro de entre la Comisión y la Corte funciona algo así como que la comisión es como el MP. Ellos son los que reciben la denuncia, investigan, le piden información a las partes, desarrollan todo un proceso de investigación. Si ellos consideran que lo que se les presentó es caso, abren a un proceso de solución amistosa entre las partes, que sería el Estado y el denunciante o los denunciantes. Y después de que se ha agotado la vía de la solución amistosa, si no se llega a un acuerdo, la comisión eleva el caso a la corte. Algo así como cuando el MP recibe la denuncia, investiga, recaba pruebas, etcétera, y luego, si considera que existe caso, lo eleva a uno de los tribunales. Ya dentro de la corte no hay instancias, es única instancia, y la corte va a conocer de ese caso. La comisión funciona en la ciudad de Washington y la corte funciona en la ciudad de San José, Costa Rica, aunque ambas son itinerantes y se reúnen en todas las ciudades del continente, no solo capitales, ciudades. O sea, aquí podrían venir y de repente ir a una reunión a Cobán, por ejemplo. Ese es, de una manera muy resumida, el sistema interamericano. Entonces, esta comunidad acudió ante la comisión, que es la primera instancia. Les voy a mostrar. Vamos a ver si lo logro aquí. Díganme si ven este titular de la prensa libre. No, licenciado. No. ¿No les llega? No. Qué mal, qué mal. Qué mal por mí, no qué mal por ustedes. Ah, ya, es que no le había dado compartir. ¿Y ahorita? ¿Tampoco? Vemos Ahorita su sí. pantalla, pero está cargando, licenciado. Ah, díganme si les llegó. Solo es para que lo vean, porque es interesante. ¿No les llega todavía? No, solo su No. pantalla se ve. Voy a mandar a Rocío el link y tal vez Rocío me hace el favor de proyectarlo, porque sí, ya esto de que yo creo que a mí me pasó como pisoteando la tecnología, me quedé como atrasado. Ahorita se lo voy a mandar. Permítanme. Ya, no sé si Rocío puede probar, a ver si puede, solo para conocimiento de ustedes. Del área de Alta Verapaz. Tiene esa posibilidad de llevar un caso hasta allá. Entonces, sería muy importante. ¿Qué temas vienen en el examen? Miren, va a venir en el examen todo lo que hemos visto, toda esta unidad, hasta donde logremos avanzar previamente al examen. ¿De acuerdo? Yo les diré hasta aquí, cuando lleguemos. Muy bien, entonces, nuevamente les pregunto, ¿hay algún grupo que tenga interés en pasar hoy? Muy bien. Sí, Le haré caso a Kiara antes, ahí está el link. Se lo puede... ahorita lo veo. Ajá. Permítanme. Ya ven que a mí no se me ocurrió que aquí lo podía poner. Sí. Va. Sí.
Voy a presentar la pantalla entonces. Ajá. No sé si la pueden ver. Ahí viene. Ahí Esto fue está. lo que me salió, ¿No le abre? ¿no? Entonces, solo que Licenciado, aquí. si quiere se la comparto yo. Ahí Ah, está. ¿Ya Ahí está está, fuera? miren, ahorita. ya se ve. Lo logran ver, Caboncito se queda sin comida y eleva queja a la Comisión Interamericana porque ayuda estatal no llega. Y ahí está la nota. No tenemos que ver la nota, solo quería ver el titular, Kiara, hoy. Pero Muy bien. solo era un comentario porque es un tema jurídico que ustedes tienen que conocer. Y es un tema, además, social, sociológico, porque están enviando una denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque no tienen comida. Es que eso es lo más penoso que puede ocurrir. Así que muchas gracias, Kiara, se lo agradezco. Bueno, yo no sé si va a haber algún grupo que esté interesado, si no, El mío nuevamente, disculpe. muy bien. Entonces, veamos pues, Kiara. Ahorita se van a Y coordinar. si hay algún otro grupo, por favor, díganme. Y después de que pasen los grupos, le voy a pedir favor a Ashley. No me recuerdo en qué presentación, tal vez usted lo recuerda, Ashley, para que la busque para reiniciar ahí. Mire. Sí, licenciado, nos quedamos en la diapositiva 64. Perfecto, Ashley, gracias. Kiara, le quiero pedir que veamos el tema del tiempo hoy. Ah, sí, ya. Ahora no hay como mucha rigurosidad, pero sí, por favor. Gracias. El tiempo, porque la otra vez se excedieron un poquito. Entonces ahora. Bastante. Sí. Así que por favor. Va. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo 7 y hablaremos sobre los dilemas jurídicos en la restricción de los discursos de odio. Continuamos con la evolución del principio de igualdad y las esferas de intervención de las políticas públicas. El concepto de igualdad evoluciona en el régimen internacional de los derechos humanos, desde su formulación inicial como regla formal. Todos somos iguales ante la ley, basada en la noción de igual tratamiento legal, que demanda a los estados considerar las condiciones económicas, sociales y culturales que generan para algunos sectores de la población. Este concepto de igualdad proyecta sobre los estados una expectativa que brinden un tratamiento legal e imparcial a las personas y que además actúen cuando se les requiera para compensar desequilibrios y desventajas, haciendo valer el peso del poder público pos del objetivo igualitario. Continuamos con las injusticias de reconocimiento y los estereotipos negativos. Las injusticias de reconocimiento vistas desde el punto social, la identidad se construye en un diálogo abierto, sin un guión predeterminado como el que plantea un sistema de castas, donde el lugar de nacimiento impone el rol en la sociedad. Por el contrario, la identidad se construye en un proceso social de diálogo entre las personas. Los estereotipos negativos usualmente son motivados por el origen nacional, el género y la afiliación étnica o racial. Según Cook y Cusack, definen a los estereotipos como un género, como una versión negativa sobre los atributos y características de los miembros de un grupo particular. Este concepto adquirió una mayor centralidad a finales del siglo pasado, gracias al feminismo y los movimientos contra el racismo y la xenofobia. Continuamos con Perdón, dice que no le funciona el micrófono a Jonathan. Pero continuamos con la evolución del derecho de la libertad de expresión, de dimensiones y fundamentos.
aclarando que el sistema interamericano de derechos humanos considera un derecho a la libertad de expresión que presenta dimensiones que son de derecho individual y social. También para el sistema interamericano se defiende la autonomía, se garantiza el autogobierno democrático y es una herramienta para la protección de otros derechos fundamentales. Continuamos con la clasificación de los discursos y los diferentes estándares de protección. Los discursos generalmente son definidos con el conjunto de palabras cronológicamente. Observamos aquí que tenemos 3: discursos protegidos, discursos no protegidos y discursos especialmente protegidos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Y si no, pues damos por concluida la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Kiara. Yo voy a hacer un comentario sobre el tema de los discursos de odio y obviamente de los delitos de odio. Cada vez estos crímenes son más frecuentes, incluso en nuestro país. En otros lugares ha llegado incluso a provocar suicidios en algunos jóvenes que son víctimas de agresiones por su color, por su vestimenta, por ser gays, por ejemplo. Hay además grupos de racistas, literalmente, como el equivalente al Ku Klux Klan, pero en otros países, en Europa y en los mismos Estados Unidos, que ahora ya no se llaman Ku Klux Klan, sino que se llaman supremacía blanca, por ejemplo, skinhead también, cabezas rapadas, ¿verdad? Y así. Que yo estoy seguro que cualquiera de nosotros que se tope con ellos en una calle de Berlín, por ejemplo, si son alemanes, o de algún lugar en el centro de Estados Unidos, que es donde están la mayoría de los blancos, seguramente no pararíamos muy bien librados. Seguramente podríamos ser víctimas de algún tipo de agresión, porque son grupos verdaderamente racistas. Y ellos no solo tienen prácticas de discurso de odio, sino también de cometer delitos de odio. Eddie levantó la mano, por favor, Eddie. Sí, licenciado, a mí también me gustaría hacer una pequeña acotación, ¿verdad? Y es que normalmente muchas personas se escudan en estos temas, ¿verdad? En los discursos de odio bajo la libertad de expresión, cuando en realidad tenemos que tener en cuenta que los pensamientos infunden acciones y todas las acciones tienen consecuencias. Entonces se debe tener una responsabilidad a la hora de emitir un pensamiento, porque sabremos que este pasará al plano físico, ¿verdad? Y este va a repercutir en nuestro entorno. Entonces, principalmente, ¿verdad? En estos temas es importante destacar la responsabilidad de cada individuo y normalmente también la responsabilidad que se tiene al emitir, cuando se tiene un puesto de influencia, ¿verdad? Ya sea como cargo público o, por ejemplo, alguna posición de fama. En estos casos debe ser, incluso debe ser un poco más controlado el tema. Y de aquí surge también el debate, ¿verdad?, sobre las regulaciones que se deben tener ante estos casos. Entonces, es un interesante tema, licenciado, y solo con eso concluyo. Gracias, Eddie, y también Diego. Licenciado, buenas tardes. Fíjese que eso de los discursos, pues sí es bastante interesante, porque yo leí todo el capítulo de los discursos y pues me impacta que muchas veces, por ejemplo, en el discurso especialmente protegido o el simplemente protegido, el Estado, ¿verdad?, está detrás, ¿verdad? Y muchas veces, como dijo el compañero, se escuda de la libertad de expresión. Sin embargo, perjudican, discriminan a ciertos grupos, como usted bien dijo, por ejemplo, en la Alemania nazi, ¿verdad? Los discursos pues estaban protegidos por el Estado alemán. En esa época, no sé si era normal, pero póngale, ellos hablaban de una raza superior. Imagínense, eso estaba protegido por el Estado. O sea, en esa época no se miraba como discursos de odio, y en realidad en nuestros días sí son discursos de odio. Y como usted bien ha dicho también, pues hoy en día también,
¿verdad? Desde un punto de vista como que más humano, pero aún siguen existiendo muchos discursos de odio y no necesariamente desde el Estado, ¿verdad? Sino algunas religiones, por ejemplo, algunos grupos sociales, ¿verdad? Que pues en vez de ser una libertad de expresión, se escudan, ¿verdad? Con los discursos de odio, ¿verdad? Especialmente hoy en día con esto de la libertad de género y el feminismo, ¿verdad? Pero siempre sigue existiendo los discursos que lastimosamente siguen amparados por el Estado, ¿verdad? Mismo. Sí, muchas gracias, tanto a Ari como a Diego. Creo que la responsabilidad del Estado podría devenir, por ejemplo, en la no investigación, o sea, una responsabilidad pasiva. Si uno presenta una denuncia y esa denuncia simplemente es archivada, guardada, desestimada, desjudicializada o como se quiera llamar, esa será una responsabilidad por omisión por parte del Estado. Recientemente se aprobó una ley de lo que tiene que ver con los ciberdelitos. O sea, recientemente, si no estoy mal, el viernes o el jueves, no hace mucho. Creo yo que esta ley, bien aplicada eventualmente, no necesariamente va a servir para coartar la libertad de emisión del pensamiento, sino que va a servir para coartar discursos de odio, pero también servirá para poner en juego, en práctica y a prueba si el Estado funciona o no. Porque, por ejemplo, si alguien agrede a una mujer por su condición de mujer, en una actitud misógina, por ejemplo, y la mujer en lo individual o una agrupación de mujeres presenta una denuncia, pero esa denuncia no es tomada en cuenta, habrá responsabilidad del Estado. Porque, miren, la verdad es que, ¿cuáles son los grupos más vulnerables que son víctimas de ese discurso de odio? Población de la diversidad sexual, mujeres, niños, indígenas, sobre todo indígenas, por el racismo que hay. Aquí dice Freddy algo muy importante y es que hay simbolismos que normalizan y promueven los discursos de odio. Eso es verdad. Y sobre esto que Freddy dice, minorías, el problema, Freddy, es que en Guatemala creo que más que minorías son mayorías, porque los indígenas, la población indígena es la mayoría de este país, pero parecieran minorías, porque aunque son mayoría, están totalmente discriminadas, aisladas. Esta comunidad que Kiara me hizo favor de presentar, de Caboncito. Miren, yo leí ahí en la nota de prensa que esa, ahí les quedó toda la nota de prensa para que quien la quiera ver. Pero es una comunidad que está entre Izabal y Altaverapaz, ahí por Panzós y por el Estor. Yo hace años fui ahí y uno se puede tardar de aquí hasta allá fácilmente unas 9, 10 horas, o sea, es una comunidad totalmente aislada. Ese es el tipo de tratamiento que se le da aquí a esos grupos que son denominados en otros lugares como minorías, aquí mayorías, pero totalmente discriminados. Muy bien, pero ese es el comentario que yo quería hacer sobre la presentación del grupo que acaba de pasar, que era el grupo 7, creo yo. Entonces, muchísimas gracias. Quiero, antes de continuar con la clase, preguntar si hay algún otro grupo que pudiera estar interesado. Bueno, si no hay ninguno, les voy a pedir que ya que el grupo 7 pasó, y si hubiera otro grupo antes del 29, esas preguntas las vamos a incluir también en el examen parcial. El examen parcial yo voy a buscar que sea lo menos complicado para ustedes. Va a ser de opción múltiple y obviamente va a ser en línea, ¿verdad? Virtual. Rocío dice aquí, Rocío Marisol, para distinguir entre los Rocíos, dice que la carretera sigue estando en mal estado el camino y en el olvido. No ha cambiado mucho, tristemente. Y quiero decirle a Rocío Marisol que no me extrañaría que esté peor ahora. Yo me recuerdo hace unos años yo podía llegar a Shela en 2 horas 15 manejando. Ahora necesita uno
como 4 o 5 horas, por ejemplo. Así que, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a ver. Jocelyn dice que si vienen los temas del ensayo. No, Jocelyn. Vienen los temas del ensayo que pudieran adelantar, como el grupo 7, por ejemplo. Pero si no hay ningún otro grupo que adelante pre-examen, no vendrá. Quedará para el segundo parcial. Entonces, vamos. Eso es para los que tengan suerte de tener 4x4, pueden llegar, pero no sé si en 2 horas. El tráfico también es demasiado duro. Bueno, vamos a iniciar entonces. Ashley, hágame favor en la presentación que usted misma me dijo. Gracias, Ashley. Miren, en este punto estábamos en la forma en que se redacta el cuestionario. Se pueden hacer con preguntas abiertas para que la persona responda o preguntas con opción múltiple. La mayoría de cuestionarios son con opción múltiple. Creo que si se hace un focus group con personas seleccionadas, por ejemplo, en una universidad, se les podría hacer preguntas abiertas para que escriban con tranquilidad, expliquen, amplíen lo que se les está planteando, por ejemplo. Pero cuando es un cuestionario que se va a hacer en la calle, así de manera inmediata, rápida, hacerlo así, de manera abierta. Primero, creo que si se va a hacer de pie, no va a ser posible que lo responda de manera adecuada. Así que lo mejor es preguntas de opción múltiple, y regularmente es quien hace el cuestionario, quien está ahí como haciendo las preguntas, quien va a ir llenando, quien va a ir ahí colocando cada uno de esos de las respuestas, ¿verdad? Incluso después puede ser hasta muy fácil para hacer la tabulación de toda esa información que se está recabando, hacer las gráficas, etcétera. Y ahí precisamente es donde se puede entremezclar lo cualitativo con lo cuantitativo. O sea, al final se dirá, por ejemplo, que el 46% de los encuestados coinciden en que la vainilla es el sabor apropiado para un helado, por ejemplo, frente a un 23% de que votan por el chocolate y un 18% de fresa, por ejemplo. Entonces, son algunos de los aspectos en que lo cualitativo se va convirtiendo en cuantitativo. Pero estos son los tipos de preguntas y respuestas. De hecho, cuando uno hace esos cuestionarios en Google Docs, no Google Docs, sino hay un Google especial para eso, no me recuerdo bien. Son preguntas de selección múltiple, ¿verdad? Edad, entre 10 y 20, entre 21 y 30, entre 31 y 40, y así sucesivamente, y ya uno pone ahí a qué grupo etario es al que pertenece. La siguiente, por favor, Google Forms. Gracias, Dafne. Yo la verdad es que cuando hago eso, es a Google a quien le pregunto encuestas, ¿verdad? Por ejemplo. Ahora ya como es más texto, le voy a pedir favor a alguien. ¿Quién me hace favor de leer? Yeslin, muy bien.
Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Indicación para las preguntas. Las preguntas deben ser claras y sencillas. Deben ser lo más cortas posibles. Las preguntas deben ser personalizadas. Deben evitarse las frases o palabras ambiguas que induzcan a interpretaciones diversas según los encuestados. Debe evitarse el empleo de palabras emocionalmente cargadas. Deben evitarse las preguntas que sitúen al encuestado a la defensiva. Se deben evitar las preguntas que incluyan cálculos o temas difíciles y complejos. Las preguntas deben presentarse de manera neutral. Se deben evitar las preguntas de forma negativa. Se debe evitar realizar preguntas que obliguen al sujeto a recurrir a la memoria, ya que este tipo de preguntas ponen en juego la fiabilidad de las respuestas. Y las preguntas deben incluir una única sentencia lógica. Muchísimas gracias. Entonces, miren, creo que esto amerita también que lo veamos un poco más. Yo estoy aquí, como ya no miro mucho, quiero ver en mi propia presentación mejor. Eso es lo que estaba buscando. Aquí las tengo. Si las preguntas son complicadas, obviamente no va a ser posible ni siquiera que la persona que está haciendo la encuesta pueda, por ejemplo, responderla de manera apropiada. Porque regularmente quien va a hacer la encuesta no necesariamente va a ser la persona que está haciendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el pasarla ya frente a la población objetivo, ¿verdad? Deben ser lo más cortas posibles. Por eso les decía yo que una de las formas podría ser el rango de edad en que uno se encuentra. Por ejemplo, otra pregunta que tiene mucho sentido es ¿con qué grupo étnico se identifica uno? Por ejemplo, o el lugar en el que uno vive, el género al que uno pertenece, por ejemplo, ¿verdad? Las preguntas también deben ser personalizadas, no tan en general, sino así muy como específicas, en un léxico, en un vocabulario apropiado, creo yo. Fíjense que el otro aspecto es que no se use un lenguaje complicado, que no se usen palabras que no son de uso común en el lenguaje guatemalteco en general. Hay un detalle, por ejemplo, si quien hace el cuestionario es un jurista, ese cuestionario va a estar muy cargado de terminología jurídica. A veces cuando uno habla con un psicólogo, uno no lo entiende al psicólogo, con un médico, ¿verdad? Los odontólogos tienen una serie de términos complicados y uno dice, pero nosotros no las tenemos cuando uno habla entre juristas, ¿verdad? Pero yo creo que en realidad sí uno las tiene. Uno está empleando constantemente toda una serie de términos así totalmente jurídicos, hasta en latín termina hablando uno, ¿verdad? En stricto sensu, en lato sensu, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, lo mejor es que no se emplee ni terminología jurídica o psicológica o qué sé yo, sino lo más simple posible, especialmente si uno le va a pasar el cuestionario a la persona. Otra situación es evitar cualquier pregunta que pueda hacer sentir mal a la persona. Por ejemplo, algo que pueda ofender, ¿verdad? Lo mejor es tampoco meterse en temas que tengan que ver, por ejemplo, con religión o política, por ejemplo, sino que lo mejor sería concentrarse en, qué sé yo, por ejemplo, algún tipo de producto, de gusto o algo que tenga que ver con eso, ¿verdad? Las preguntas también deben de presentarse de manera neutral.
Por ejemplo, a través de una pregunta uno podría inducir a una respuesta en una encuesta, en un cuestionario para ver cuáles son los posibles candidatos. También uno podría influir en que la respuesta sea a favor de un candidato o candidata, por ejemplo. Tampoco se deben establecer en forma negativa, etcétera. Yo creo que en general hay algunas indicaciones para tener muchísimo cuidado sobre cómo se deben establecer esas preguntas. Por favor, la siguiente, Ashley. ¿Quién me hace favor de leer sobre el orden y la extensión del cuestionario? Yo. Dice, orden y extensión del cuestionario. Las primeras preguntas deben ser sencillas y motivadoras. Las preguntas de identificación suelen colocarse al comienzo del cuestionario, aunque hay autores que definen su situación al final de aduciendo una mayor libertad en las contestaciones. Es imprescindible que estas preguntas de identificación garanticen el anonimato de los encuestados. Las preguntas deben agruparse por temas. Las preguntas cuya contestación impliquen marca en cuadros, orden, tarjetas o representan gráficamente deben colocarse en el cuestionario de modo que no resulten monótonas o fatigosas para el encuestado. Muchísimas gracias. Otra cosa creo yo, además de esto, debe ser que no solo en el tema de orden, sino que el cuestionario no debe ser tan largo. Debe ser un cuestionario que no lleve mucho tiempo. Yo les conté esa experiencia que tuve en alguna ocasión, que me dijeron que me podían hacer algunas preguntas saliendo de un país, y fue así casi la hora. Entonces, ya no sabía ni qué hacer. Yo le decía, mire, ya falta poco, sí, una más, y venía otra y otra y así. Entonces, creo que es hay que incluso ser respetuosos de las otras personas. Las respuestas que se den deben ser respuestas para quien es el que llena el cuestionario, lo más concretas, lo más directas posibles también, para que haya mucha claridad. O sea, no solo cuando se hace el cuestionario, sino también cuando alguien lo responde. Por favor, la siguiente, Ashley. La entrevista. ¿Quién me hace favor? Yo, licenciado. Muy bien, tengo a Diego y a María René. Después María René, ¿eh? La entrevista. La entrevista es una técnica que consiste en recoger información mediante un proceso directo de comunicación entre entrevistador y entrevistado, en el cual el entrevistado responde a cuestiones previamente diseñadas en función de las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador. Bueno, aquí hay una explicación así muy como técnica, muy científica de en qué consiste una entrevista, ¿verdad? Obviamente es una técnica, y es una técnica que va a generar conocimiento social, sobre todo social, porque uno no va a entrevistar a un animal. A un animal, nosotros somos animales también, pero a un animal que no sea el Homo sapiens, ¿verdad? No lo va a entrevistar. Uno puede entrevistar a la persona sobre ese animal, pero no al animal directamente. Por ejemplo, si uno desea saber cuál es el gusto de cierta mascota por una determinada alimentación, uno le va a preguntar no a la mascota directamente, sino a quien adoptó a esa mascota, ¿verdad? Entonces, es ese tipo de cuidado que hay que tener, y entonces también eso implica que se tenga respeto sobre la persona que va a ser entrevistada. Todo eso va a servir en algún momento para elaborar una investigación. Ustedes podría ser que
cuando vayan a hacer su tesis de graduación, puede ser que hagan su tesis solamente sobre documentos, sobre libros que van a tener, sobre leyes también, pero puede ser también que, aunque sea que ustedes eventualmente van a analizar el preámbulo de la Constitución Política de la República y que su tesis vaya a ser toda sobre el preámbulo, implique que vayan a hacer algún tipo de encuestas, sobre todo en el sentido de cómo la población puede sentirse con respecto a lo que el preámbulo contiene. No sé si ustedes habrán leído el preámbulo, pero es un preámbulo que inicia incluso con Dios. O sea, yo soy muy respetuoso del tema de Dios, pero creo que en temas de Estado Dios no debiera estar, pero ahí lo tenemos nosotros en la misma Constitución Política de la República, de entrada, ¿verdad? Porque dicen el nombre de Dios o algo así. El preámbulo, no todas las constituciones traen el preámbulo, pero podría haber una tesis para analizar el preámbulo, por ejemplo, o para analizar un artículo en especial, y eso tiene que dar lugar a que eventualmente haya algún tipo de entrevista. Ahí Adela me está ayudando y dice invocando el nombre de Dios. Como paréntesis, les voy a hacer un comentario para conocimiento de ustedes. ¿Por qué creen ustedes que siendo el Estado de Guatemala un Estado laico, la Constitución Política de la República inicia con invocando el nombre de Dios? No es porque los constituyentes fueran necesariamente católicos o evangélicos o luteranos o algo así, sino que hay otra razón fundamental, y es bueno que ustedes como futuros y futuras abogadas tengan conocimiento sobre eso. Yo estaba en la facultad cuando estaban haciendo la Constitución. Rogelio dice, por la influencia de la religión en aquellos años, va más allá, Rogelio. Va más allá, va un poco más allá. Les voy a decir la razón. Va más allá también, Adela, de ese tema. Porque la Constitución tampoco es tan vieja, ¿verdad? Nosotros tenemos una Constitución bastante nueva realmente. La Constitución Política de la República no llega ni siquiera a 40 años, tiene, no sé, 36 y medio, ¿verdad? Entonces, la razón es la siguiente. En aquel momento, el partido que ganó la mayoría de las curules de la Asamblea Nacional Constituyente es un partido que posteriormente haría gobierno a partir de 1986. Y por cierto, fue la única ocasión en que hizo gobierno, como ha ocurrido con todos los gobiernos guatemaltecos desde ese momento. Nadie ha repetido. Ahí dice Amanda, así muy bien, la democracia cristiana. Y se darán cuenta ustedes por el nombre del partido, Democracia Cristiana, que era un partido de tendencia religiosa. La democracia cristiana continúa existiendo en el mundo, porque la democracia cristiana guatemalteca estaba vinculada con la democracia cristiana internacional, y su color era el verde, similar al de la URNE ahorita, solo que tenían una estrella. Pero sobre todo la democracia cristiana está muy influenciada, y a partir de ahí fue que se crearon las democracias cristianas en todo el mundo. Gobernaron en muchos lugares. En Chile continúan gobernando en algunos periodos. No sé si ahorita con Boric está la democracia cristiana en coalición gobernando, pero muchas veces lo han hecho. En Alemania ha sido muy fuerte, pero fue un partido que se creó desde el Vaticano, a partir del Concilio Vaticano II, del Segundo Concilio Vaticano de 1962. Ahí se crearon muchas de las cooperativas que ustedes habrán visto anunciadas en distintos lugares, o que alguno de ustedes podrá tener hasta algún dinero ahorrado en alguna cooperativa, de las de Nicopi. Se crearon a partir del Concilio Vaticano II de 1962 y se creó el Partido Democracia Cristiana. Y como eran mayoría, entonces le inyectaron todo el ingrediente del Concilio Vaticano II a nuestra Constitución. Nuestra Constitución es así, muy, muy cristiana, influenciada en toda esa tendencia del Concilio Vaticano II del 62, del Vaticano, obviamente, ¿verdad? Esa es la respuesta para que ustedes
la sepan. Así que después de este paréntesis, para darles un conocimiento extra que no viene en examen, le voy a pedir por favor a Ashley que la siguiente, por favor, y que María René me la lea. Por favor, María René. Tipos de entrevista. Estructurada, se tiene un esquema, se plantea un orden, es el mismo para todos los entrevistados. Semi-estructurada, tiene flexibilidad y se adapta a cada entrevista. No estructurada, flexible, se va construyendo durante la entrevista. Creo que una entrevista no estructurada sería bastante complicada. Podría ser más propia, por ejemplo, de alguien que tenga como la labor de periodista. No me recuerdo en qué tema la otra vez, creo que en el análisis sintético, creo que hablábamos de cómo actúan los periodistas, ¿verdad? Incluso yo les hablaba de este periodista de TV Azteca que se llama José Eduardo Valdizán. Él yo creo que no necesita una entrevista estructurada, ni siquiera semi-estructurada. Él podría entrevistar a cualquiera con una entrevista no estructurada. No es que yo le quiera hacer publicidad a José Eduardo, ¿verdad? Pero creo que él tiene mucho conocimiento sobre temas en general. Véanlo de repente a ver si comparten mi opinión, pero sí es muy bueno. Entonces, si uno se va a preparar muy bien, tiene que ser una entrevista muy estructurada, en que ya haya previamente preguntas preestablecidas, incluso la persona se podría preparar, ¿verdad?, para las preguntas que le van a hacer. No sé si ustedes saben, pero cuando el Congreso de la República va a interpelar a un ministro, no se dan muchas interpelaciones, pero se han dado. Esto a mí me parece como ilógico. Tienen que enviarle previamente el pliego de preguntas para que el ministro se prepare para la respuesta. Y yo creo que si se trata de que interroguen a un ministro sobre alguna acción, debiera ser respetuosamente, ¿verdad? Pero no habiéndolo enviado previamente a las preguntas. Entonces ahí es donde puede haber algún eso, ¿verdad? La siguiente, por favor, Ashley. Aquí, miren, tengo a Amanda y a Alexia. Voy a apuntar aquí, Amanda y Alexia. Como no sé si es para leer, pero es tan chiquita, voy a leer yo esta, porque solo es que estamos entrando al punto 1.3. Entonces, ¿cómo es el 1.3? Lo leo. Es el estudio de las relaciones entre el derecho y el comportamiento social. Ejemplo de, previamente a pasar a la siguiente. Ejemplo de ello es lo que les mostré al inicio de la clase. La aldea de Caboncito presenta una denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Les voy a hacer una ampliación de esto. Supongamos que la comunidad de Caboncito, la aldea de Caboncito, gana este caso contra el Estado de Guatemala. ¿Quiénes se beneficiarían? La respuesta es toda la población de Guatemala. No sería una sentencia para la comunidad, para la aldea de Caboncito, sino para todos los que están en el corredor seco, para todos los que no están recibiendo ayuda. Una forma en que se podría beneficiar y que podría concluir, por ejemplo, esta denuncia por esta debilidad del Estado de Guatemala podría ser en que el Estado de Guatemala se comprometa a incrementar el gasto social y a fortalecer, ¿qué? La CESAN primero y luego el MANA, porque ambas tienen que ver con alimentación.
Y lo ideal no sería regalarles comida a las personas que lo necesiten, sino invertir en esos lugares. El problema es el siguiente, que como hablamos hace un rato, llegar, por ejemplo, a esa área en que el camino sigue igual o peor, como decía, creo que Rocío, ¿verdad? De que está totalmente destrozado para llegar ahí, que uno necesita 10 horas para llegar a ese lugar. Entonces, si las vías de acceso continúan estando tan deterioradas, ninguna empresa va a querer invertir en el área. Ninguna. Ya con vías de acceso, tendríamos que tener escuelas apropiadas para que las empresas vayan a abrir ahí para que la población del lugar pueda trabajar en esas empresas, porque si no es población que esté académicamente preparada, tampoco van a poder contratarlos. Para que ustedes tengan idea, una libra de cilantro, de las que se producen aquí por Zacatepeques o por Chimaltenango, puesta esa libra en un supermercado en Miami, cuesta una tercera o una cuarta parte del precio de esa misma libra de cilantro puesta en Cobán. Y uno dice, ¿pero por qué? Si Miami está lejísimos y Cobán está aquí dentro de Guatemala. La razón es el transporte. Llega más, hay tratado de libre comercio con Estados Unidos, o sea, esa libra de cilantro llega más barata allá, porque no paga impuestos. Y por otro lado, llega más rápido, porque va en avión. A pesar de que se paga el pasaje, ¿verdad? El transporte. Pero llega más barato allá que irse hasta el rancho y después empezar a subir hasta Cobán, por ejemplo, va a ser mucho más caro. Y les aseguro que puesta en Cabo el triple de lo que cuesta en Cobán, por ejemplo. Entonces, esa es la realidad que tenemos. Y un ejemplo claro de cómo se mezcla, cómo se da esa relación entre el derecho y el comportamiento social es ese precisamente. Por favor, la siguiente. Muy bien. Y aquí, como apunté primero a Amanda, le voy a pedir favor a Amanda que me lea esta. Con mucho gusto, licenciado. Mire, perdón, yo no le pregunté, pero usted para eso había pedido la palabra, ¿verdad? Porque tal vez usted quería opinar algo, yo de una vez la puse solo para leer. No, sí, es para eso, licenciado. Vaya, perfecto. Entonces, dele pues. Gracias. La sociología es un objeto de estudio con importantes consecuencias prácticas. Puede contribuir a la crítica y a la reforma práctica de la sociedad de diversas maneras. En primer lugar, una mejor comprensión de un determinado conjunto de circunstancias sociales suele darnos más posibilidades para controlarlas. En segundo lugar, la sociología proporciona los medios para aumentar nuestra sensibilidad cultural, haciendo que las políticas se basen en la conciencia de la diversidad cultural. En tercer lugar, podemos investigar las consecuencias, deseadas y no deseadas, de la implementación de políticas concretas. En cuarto lugar, puede que esto sea la más importante. La sociología proporciona autoconocimiento, ofreciendo a los grupos y a los individuos más oportunidades de alterar las condiciones de su propia vida. Arnaldo Martínez. Muchas gracias, Amanda. Ese es el autor de este texto que acaban de Amanda me hizo favor de leer, pero ya ustedes lo tienen, ¿verdad? La sociología se puede impactar en todo momento en cuestiones totalmente prácticas. La sociología puede ser crítica de algún fenómeno, pero también puede ser explicativa, puede ser hasta justificativa. Permite la sociología que haya un mejor entendimiento en cada uno de los hechos. Sobre todo, creo que se debe mezclar la sociología, el derecho, ¿verdad?, con la sociología y también con aspectos que tienen que ver con la historia y con la antropología, obviamente. Por ejemplo, si se va a conocer en algún momento sobre este caso de Caboncito, creo que será importante
para el juzgador en este caso, conocer cuál es la composición de cada boncito, la ubicación, la situación económica y social, cuál es su ubicación en el, y oigan bien esto y luego me van a decir qué es eso, en el índice de desarrollo humano. Porque cuando se vea todo eso, será posible entender cuál es la situación de ellos. Por otro lado, fíjense que cada boncito pertenece al departamento de Alta Verapaz. El departamento de Alta Verapaz es el segundo departamento más poblado del país. Después de este departamento en que vivimos, supongo que vivimos la mayoría, ¿verdad? Aquí en el departamento de Guatemala. Después de este departamento, es el segundo más poblado. De cada quetzal del presupuesto general de ingresos de la nación, ese que es aprobado a finales del mes de noviembre por parte del Congreso de la República, de cada quetzal, 25 centavos se quedan en este departamento. ¿Cuánto creen ustedes que va de los restantes 75 centavos, restantes 75 centavos al departamento de Alta Verapaz? Va un centavo. Y es el departamento, el segundo departamento con mayor población. Hay otros departamentos que yo no me explico por qué reciben hasta 5, hasta 7 centavos de esos 75 centavos que van quedando, como Escuintla, por ejemplo. Si Escuintla no tiene la cantidad de habitantes que tiene Alta Verapaz o que tiene Huehuetenango, otro departamento olvidado. Pero claro, hay una razón para Escuintla y para Suchitepeques y para Retaluleu, por ejemplo. Son departamentos en donde hay mucha empresa. Entonces es en esos departamentos en donde invierten en obras de infraestructura, buenas carreteras, buenos puentes, hasta aeropuertos. Por eso es que se destina mucho dinero. Ahí están los ingenios, etcétera, ¿verdad? Pero en Alta Verapaz, ¿qué hay? Semuchampey, para quien quiera ir allá. Pero no es que le aporte a la economía así un montón ese departamento. Pero aquí hay algo que dice Rocío, el departamento con más desnutrición crónica, así es. Manuel dice, existen otras comunidades con los mismos problemas de cada boncito, pero se valora mucho que esta comunidad haya elevado esa denuncia. Y luego hablan de los ingenios y de la caña de azúcar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ese caso en algún momento tenga algún resultado? El impacto va a tener que ser nacional y se va a tener que destinar más dinero para gasto social. Y aquí viene la otra pregunta y se las dejo y ustedes me dirán en los siguientes minutos para no quedarme en eso. ¿De dónde puede conseguir más dinero el Estado de Guatemala? ¿Cómo puede hacer para conseguir más dinero? Esa es la pregunta. Y vamos a continuar con esto. Entonces, la sociología hace ese tipo de cuestionamientos como el que yo les acabo de hacer. Y Manuel de Jesús da la respuesta, fíjense. Más impuestos, pero yo quiero ampliar a lo de Manuel de Jesús. Más impuestos, ¿a quién, Manuel de Jesús? Y todos los demás y todas, ¿verdad? ¿A quién? José Rodolfo habla de perseguir a los grandes evasores. Otra solución, pero con ambas yo estoy totalmente de acuerdo. Más impuestos, pero más impuestos, ¿a quién, verdad? Así que, vean, ahí viene Diana Suseri a las personas con más ingresos. Perfecto, Diana Suseri. Pero yo le voy a agregar de una vez para no seguirles preguntando de que a quién les voy a agregar, y también para las personas con menos ingresos. Es que el problema es que la clase media, la que en este país paga un 35% de la carga tributaria, pero quienes están abajo y quienes están arriba no pagan. Y perseguir a los grandes evasores, eso es verdad. Pero la economía informal casi no paga, y saben, la economía informal, no me extrañaría que muchos de ustedes trabajen en economía informal, porque 75 a 80% de la población está en economía informal. Eso puede ayudar. Formalizar lo informal, ¿verdad?
Muchísimas gracias para quienes me han aportado ahí en el chat, y cuando puedan háganlo verbalmente. Cuando sean abogados no van a poder mandarle un mensaje de chat al juez, van a tener que hablar. José Rodolfo dice incrementar el porcentaje de ganancia sobre las minas. Uy, sí, eso sería excelente, ¿verdad? A las mismas minas que están aquí en Guatemala, en Bolivia, les cobran 35%. A las mismas. El tiempo de oro, si quieren sacar el oro, si quieren llevarse la plata de Bolivia, 35%. Y ahí están, y lo pagan, y aquí pagan uno. Muy bien, no voy a profundizar más en este detalle de Arnaldo Martínez, pero sí quiero decirles que tiene muchísima importancia esta norma. ¿Alguien había pedido la palabra o no? Es que no logré ver, a veces se me escapa, disculpe. La siguiente, por favor, Ashley. Muy bien, ahora sí, Alexia. Muy bien, licenciado. ¿Se me escucha? Perfectamente. Yo Ok. lo escucho bien, no sé los demás. Ok. Bueno, el objeto de estudio de la sociología es la sociedad humana. Esto abarca aproximaciones teóricas que buscan explicar las causas y significados de determinadas conductas colectivas, pero también la aplicación práctica de dichos saberes para la modificación activa de la sociedad, procurando obtener un mayor bienestar a través del diseño de políticas sociales. Estos estudios pueden darse en base a dos perspectivas distintas: la microsociología y la macrosociología. La microsociología, centrada en la interacción social cotidiana y a pequeña escala, o sea, cara a cara. Se ocupa de los individuos, sus familias y las unidades mínimas que puede una sociedad. La macrosociología, en cambio, apunta a los sistemas sociales y poblaciones a gran escala, haciendo grandes abstracciones teóricas y prestando atención a la estructura social. Más que nada, de este modo aborda temas como la guerra, la pobreza, el desarrollo, etc. Muchas gracias, Alexia. La sociología incluso puede estar analizando ahorita qué es lo que va a ocurrir con temas como el combustible, ya mezclada con economía, ¿verdad? La sociología, todas las ciencias sociales en general se entremezclan entre sí, pero puede estar analizándose qué es lo que va a pasar. Fíjense que, por ejemplo, con todo esto de la guerra Rusia-Ucrania, que los europeos decidieron ponerle 10,000 embargos, europeos y Estados Unidos, ¿verdad? 10,000 embargos a Rusia, 10,000. Los rusos, solo con que cierren la llave del gas para Europa, van a poner a Europa casi de rodillas, por lo menos un tiempo. Porque Europa obviamente va a conseguir nuevos proveedores de gas. No necesariamente por gasoductos, sino ese gas licuado que llevan en barcos, ¿verdad? Pero lo podrían conseguir. Pero lo que van a provocar es que haya un incremento enorme en el precio del gas. Yo no conozco mucho el tema de gas, creo que ese no es el gas que compramos en cilindro nosotros. Pero países pobres que usan gas de ese gas que usan los europeos, seguramente se van a ver muy afectados. No sé si en Guatemala se utilizará honestamente, pero a lo que voy yo es a que la sociología está estudiando y analizando todos esos componentes de manera permanente. Es decir, no estoy estudiando a la familia desde su más pequeña expresión, que es el núcleo familiar, donde está el padre, la madre, un hijo o dos hijos, por ejemplo, sino cómo funcionan las familias en un determinado lugar, cuáles son sus costumbres, cómo se desarrollan sus creencias, etcétera, sino que también hasta ya pensar en algo tan grande como el tema de pobreza,
Creo que todos tenemos alguna respuesta en mente, por ejemplo, desde un punto de vista macrosociológico, sobre, por ejemplo, cómo combatir algún fenómeno específico, como la pobreza, por ejemplo. Si yo les pregunto ahorita, les aseguro que más de una respuesta recibiré, o cómo promover el desarrollo, por ejemplo, entre otros temas. Pero, por favor, Cindy, ¿se puede apagar el micrófono? Voy a probarlo aquí. Ya. Entonces, podrían haber respuestas en todo sentido, ¿verdad? Sobre eso. Que todos en el foro, por haber tenido ya acceso a algún tipo de información y educación, cuando ustedes están aquí ya a nivel de la universidad, pues tienen que estar formándose, estudiando, preparándose, etcétera, ¿verdad? Así que tendrán algún tipo de respuesta. Claro, mientras más se involucre uno en el tema, más razones, más argumentos podrá uno encontrar para dar ese tipo de explicaciones, porque regularmente uno que está en temas generales pues tiene alguna información en general, pero ya cuando se plantea exactamente qué es lo que se desea, uno puede ser como más específico. Por favor, la siguiente. Ashley, ¿me pone la siguiente? Amanda, dígame, ¿o es para leer? Si quiere la leo, yo la tengo acá en la presentación. Muy bien. Sí. ¿La leo? Bueno. Léelo, por favor. La sociedad y los hechos sociales. Los hechos sociales que son estructura social, los grupos sociales, 3, las instituciones sociales, 4, la familia, 5, las relaciones de poder, 6, la autoridad, 7, las clases sociales, 8, los roles sociales, 9, procesos sociales y formas de interacción. Muchísimas gracias, Amanda. Ya, gracias, Ashley. Y gracias, Amanda, por haberlo leído. Miren, esto lo que me lleva es a lo siguiente. Cuando uno empieza a analizar por qué ocurrió un determinado fenómeno, por qué es que está actuando de determinada forma un determinado grupo social, para ver cómo puede tener algún impacto en el tema de derecho, lo importante, creo yo, aquí es ir a las causas, entender a ese grupo. Por ejemplo, ahorita hay toda una serie de protestas, ¿verdad? Que están en algunos lugares. Esto tiene una causa. Y algunos pueden pensar, si la causa está en el periodista Zamora que fue detenido, que fue ligado también, ¿verdad? Y puede ser que ese sea uno de los argumentos. Pero no necesariamente es la causa central. Yo creo que cuando uno está analizando a la sociedad, uno se da cuenta que la sociedad en algún momento está funcionando de tal forma que una pequeña chispa puede generar un levantamiento. Y a veces donde uno menos se imagina. En este caso, yo creo que la población está utilizando la población que está realizando estas manifestaciones, estas protestas, está como utilizando el argumento de lo de José Rubén Zamora. Y algunos podrán decir incluso, pero son unos poquitos, no importa, tienen paralizado al país, ¿verdad? Pero en otra ocasión podría ser otro. Yo creo que es como la acumulación de una serie de factores que en algún momento puede explotar. Ejemplo de lo que puede ocurrir.
Para quienes conocen de historia, en la Nicaragua de Somoza había grupos revolucionarios que estaban peleando en las montañas de Nicaragua durante mucho tiempo. Había un periodista tipo Chepe Zamora, que era muy crítico del régimen de Somoza. Y resulta que en julio del 79, de 1979, este periodista que se llamaba Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa de Nicaragua, fue muerto por el régimen somocista. Fue tanto el repudio, tanto el rechazo que se produjo, que la población se tiró a las calles a protestar. Y los revolucionarios que estaban en la montaña peleando tomaron el poder el 19 de julio del 79 e hicieron una revolución. En el caso de Guatemala, si nos vamos al 44, las causas podrían ser similares. Hay a veces una pequeña chispa. Entonces, lo que estamos viendo nosotros ahorita es un descontento que se puede ir generalizando y que eventualmente se le va a escapar de las manos a quienes han mantenido el poder de manera tradicional. Entonces, cuando uno va a analizar lo que está ocurriendo en la sociedad, es importante que se le ponga atención a esos detalles, a cuál es la estructura social. En Guatemala, la estructura social, de una manera así, en unos segundos, es todo en pocas manos, nada en muchas manos. O sea, Guatemala es uno de los países más desiguales que existen en el planeta. Esa es la estructura social que nosotros tenemos. ¿Alguien ha escuchado del índice de Gini? Lo voy a poner aquí en el chat. No, licenciado. ¿Qué se escribe? Índice de Gini. Miren, es una medición que se hace que encuentra la diferencia. Es una medición que se hace para establecer el nivel de desigualdad en una sociedad. Y esta desigualdad se mide a través de fórmulas matemáticas. Y fue este señor Gini, que era un italiano, el que ideó ese mecanismo, y por eso es que se llama índice. Y ahora el índice de Gini se emplea frecuentemente para ubicar a las naciones en donde están en el nivel de desigualdad. Las naciones más iguales pues están en la posición 1, 2, por ahí, ¿verdad? Las más desiguales pues son las que están en el 200, por ejemplo. Guatemala está por ahí abajo. No les podría decir en este momento cuál es la desigualdad en el país, pero Guatemala es de los países más desiguales. Tan desigual como Sierra Leona, por ejemplo, como el Congo del África, por ejemplo. Amanda, dígame. Encontré un dato de 2021 donde dice que revelan que en Guatemala el 61.6% de las personas viven en pobreza multidimensional. Es decir, 6 de cada 10 guatemaltecos se enfrentan privaciones en el 30% o más de los indicadores ponderados, incluidos en el IPM de Guatemala. Ajá. Hasta ahí llega la información que encontré. Muy bien, excelente, gracias, Amanda. En el índice de desarrollo humano, que se me olvidó preguntarle si alguien sabía qué era, y si alguien lo sabe, me levanta la mano y me dice, pero si no, se los voy a hacer en unos minutos, pero tiene que ver mucho con el índice de Gini. Lo que se hace en el índice de Gini es que, puesto 48 según Internet, habría que ver, Rocío Marisol, 48 de cuántos, porque yo creo que si es de todos, podemos estar en una situación mucho peor, ¿verdad? Pero gracias, Rocío. Pero no sé, o podría ser que en el puesto 48 hayan muchos, ¿verdad? El índice de Gini mide la diferencia entre el quintil más pobre y el quintil más rico, la diferencia entre ambos. Y esa diferencia es la que, el quintil es el 5%. Esa diferencia del quintil menos favorecido con el mejor favorecido es lo que marca el nivel de desigualdad. Todos los países centroamericanos son muy desiguales.
Brasil es muy desigual. Latinoamérica es desigual en general. Pero de todos, Guatemala sale triunfante. Nosotros tenemos un sector empresarial que quiere la ganancia, la mayor ganancia, pero rápido, pero lo más pronto posible. No quieren una ganancia normal, no quieren pagar impuestos. Esa es la palabra, la que yo no la quería usar, Rocío Marisol. Esa es la palabra. Ese es el sector empresarial. Ustedes la están viendo para que quieran ver. Tenemos un sector empresarial aborazado, de verdad. Yo hasta me pongo a pensar, y cuando una empresa guatemalteca, de esas que no pagan impuestos en Guatemala, abre una tienda, un negocio, una filial o sucursal o como se le quiera llamar, en París o en Houston, ¿será que allá también van a evadir? No van a evadir, porque allá la evasión es catalogada como un crimen de lo peor que puede haber. Allá no van a evadir, se los aseguro. Así que, miren, todo esto de la sociedad y los hechos sociales tiene que ver con esa estructura. Bueno, como nadie me respondió del índice de desarrollo humano, les voy a decir, el índice de desarrollo humano es un índice, un indicador que trabaja el Sistema de Naciones Unidas, en el que se mide acceso a alimentación, acceso a agua, a desagües, a educación, a salud, a buenas carreteras, etc. No recuerdo muy bien, ustedes me corregirán cuando vean el índice, pero fíjense que a principios de este siglo, hace 20 años, Guatemala estaba con la posición 103, y yo les aseguro que ahorita estamos como en la 131 para 2021. O sea, hemos retrocedido enormemente como país. Entonces los grupos sociales se ven muy afectados. Hay que medir las instituciones sociales, cómo funciona la familia, las relaciones de poder. Aquí está Amanda hablando del índice de desarrollo humano. De acuerdo con el índice de desarrollo humano, Guatemala descendió una posición con respecto a 2019, ocupando el puesto 127. Yo pensé que 131, mire, Amanda. Solo adelante de Nicaragua, Honduras y Haití. O sea, estamos en una situación verdaderamente grave. ¿Alguien iba a intervenir? Perdón, solo que es un dato de 2020, dice. De acuerdo con el índice de desarrollo humano del 2020, Guatemala descendió una posición con respecto a 2019, ocupando el puesto 127. Seguramente ahorita estamos peor, pues. No sé, Amanda, podría ser. Si encuentra un dato más reciente, se lo voy a agradecer si nos dice, pero esa es la información que desde la sociología hay que buscar para ver por qué es que la población actúa de determinada manera que va a impactar en derecho, ¿verdad? Fíjense que nos faltan 9 minutos, entonces quiero dejar de proyectar aquí para preguntarles si tienen alguna duda, algún aporte o algo. Y por favor, Ashley, míreme qué diapositiva es esta para no perdernos. Yo tengo la 72, ¿verdad? Tenemos otro punto a partir de el viernes, que es la importancia de la sociología en el derecho. Poco a poco vamos a entrar ya al tema del derecho, ¿verdad? Así que muchas gracias, Ashley. Y qué vergüenza que solo estamos adelantito de Nicaragua, Honduras y Haití, ¿verdad? Eso es una situación sumamente penosa. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda, algún aporte? José Huarcas Lares levantó la mano, por favor. Sí, licenciado, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué razones o por qué motivo la sociedad guatemalteca nunca desarrolla, licenciado? Yo quería saber eso. Mire, la respuesta no la puedo dar en unos pocos minutos, José Huarcas. Les voy a dar y les puedo ir dando por partes. Lamentablemente, nosotros fuimos conquistados. Sí, tal vez Manuel de Jesús me ayuda. Por favor, Manuel de Jesús. No sé si me oyen. Perfectamente.
Bueno, sí, fíjese que a mí me llama la atención ese puesto que Guatemala tiene, a pesar que Guatemala ha copiado mucho sobre la forma de lo que son los objetivos de desarrollo sostenible que fueron puestos por la ONU. Nuestros gobiernos como que cuando hacen sus planes como que copian mucho de esos objetivos, pero lamentablemente no los cumplen. Yo trabajo para una ONG en donde cuando nosotros planteamos cualquier proyecto, esos proyectos tienen que ir de la mano de estos objetivos. Lamentablemente, como ONG, no se puede abarcar a esa gran cantidad de necesidades que hay, ¿verdad? Entonces, a mí de veras me preocupa mucho que los gobiernos agarran estas herramientas internacionales, pero que realmente no las cumplen, ni se acercan a ellas. Gracias, Lick. No, a usted muchas gracias. Miren, estos objetivos del milenio son pocos, pero no hay muchas acciones encaminadas a eso. Freddy lo está diciendo ahí, los objetivos de desarrollo social, ¿verdad? Son pocos. Los tienen en algunas instituciones, hasta en viniles, pero son pocos. Solo porque no quiero dejar a José Huarcas. Mire, José Huarcas, tiene que ver con quienes nos conquistaron. Creo que nos conquistó un reino en aquel tiempo, ¿verdad? Un país que acababa de pasar 800 años en guerra contra los musulmanes. Esos 800 años de guerra les habían provocado un desgaste terrible, estaban totalmente empobrecidos y además era el país más religioso de casi todo el continente europeo en aquel momento. No quiero referirme a temas de religión, eso es algo que no se debe hablar en ningún lugar, pero sí quiero decirles que la religión constituye un freno para el desarrollo en muchos países y recordemos el papel que la religión tuvo con esa denominada Santa Inquisición en algún momento, ¿verdad? Y en ese contexto fue que vinieron esos a conquistarnos, a hacer esas matazones tan terribles. Y eso es, para empezar, España fue el primer país que impidió que sus colonias, o sea, esta parte del mundo, se desarrollara. Para empezar, la Casa de Contratación de Sevilla, que era como una especie de aduana que había en aquel momento en España, tenía establecido como norma que ninguna persona de este continente podía ir a la península, ninguna, so pena de muerte. O sea, si alguien se colaba en un barco de polizón y llegaba hasta España y era descubierto allá, podían matarlo. O sea, de allá podían venir muchos, de aquí para allá no. En la Casa de Contratación de Sevilla se establecía también que los recursos iban a los virreinatos, pero no a lugares como Guatemala, ¿verdad? Aquí no venía absolutamente nada. Los virreinatos, para quienes se recuerden de eso, eran tres. El virreinato de la Nueva España, que era México, el virreinato de la Nueva Granada, que era Venezuela, Colombia, Ecuador, y el virreinato de Lima, que era Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú. Esos eran los tres virreinatos. Y de los tres virreinatos, el más importante para España era el virreinato de Lima. De allá era donde casi venía todo para Guatemala. Era como la parte rica en aquel entonces. Y nosotros éramos la parte más necesitada. Estábamos en una situación tan crítica que ya habían crisis económicas sin precedentes. Ustedes no se imaginan. Ya en el siglo XVI y XVII y en el XVIII. En la General de Centroamérica. Desde ahí empieza el atraso, pero luego con ese sector empresarial que no permite el desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, esas son algunas de las causas. Y aquí dice Freddy que los impuestos, la discriminación, los criollos, etcétera, eso es exactamente. Así que miren, tienen 2 minutos para la siguiente clase. No quiero
limitarles que tengan ni siquiera la oportunidad de ir al baño, así que me despido y nos vemos pasado mañana.